todo un trabajo detrás de la taza, y esto es súper importante porque le da valor a lo que estás consumiendo y a lo que estás comprando, sobre todo. Cuando tomas café de especialidad o por lo menos café seleccionado, te das cuenta de que estás tomando café 100% café y no estás tomando café mezclado con otras cosas o con sabores desagradables. No tienes que agregarle azúcar. Entonces sí, de verdad que cambia muchísimo, tanto para la persona como a través del paladar, como para la salud de la persona, porque si consumes café que está mezclado con defectos o con otras cosas que no son café, ya empieza a ser perjudicial para tu salud. Hoy en Contrapunto nos acompaña Nadia Nani Bachur. Ella la pueden conseguir en @naniart. Ella es barista y es coffee consultant, además que tiene su propia marca de café. Bienvenida, Nani. Hola, gracias. Gracias por la invitación, de verdad que un honor estar aquí sentada contigo. Gracias por acompañarnos, además que, bueno, tengo que decir que tienes un contenido maravilloso a través de las redes sociales y digamos, ¿qué te inspira o qué te inspiró a empezar a crear ese contenido en las redes sociales del café? Sinceramente, un video que tengo en donde se me cae todo el café encima. Ok. Estaba trabajando como barista en mi cafetería en Panamá y me gustaba mucho hacer latte art y grabarlo, por supuesto, y en una de esas grabaciones se me cae el café encima y yo lo publico en la antigua red social Twitter, que hoy es X, y bueno, ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo, sí. ¿Cuál es el contenido que más le gusta a la gente? Podría decir que el educativo. A la gente le gusta mucho aprender cosas nuevas de forma rápida en redes sociales, entonces creo que ese es el que más gusta. ¿Y esa pasión por el barismo cuándo empezó? Bueno, yo estudié negocios internacionales en la USMA, en Panamá, y me gradué de esa carrera, pero me quedó el tema del barismo y empezó más que nada cuando la gente empezó a preguntarme más cosas y más cosas y más cosas a través de redes, y yo dije, bueno, tengo que profesionalizarme porque me parece que esto es algo que se puede explotar en redes sociales. Bueno, comenzó como una pasión. Sí. Y después, digamos, ¿cuáles han sido esos desafíos que tú has tenido también para llevar todo ese trabajo a través de las redes sociales? Mira, desafío personal que no tiene relación con las redes es el ser mujer. Esto de verdad que ha marcado un antes y un después en mi vida en general, y he recibido muchos comentarios de Nani, gracias a ti, yo que soy mujer también quiero ser barista, no sabía que podía hacerlo, etc. Y en redes sociales también ha pasado que de repente por hacer contenido la gente no te toma en serio, porque yo hago contenido con marcas o hago contenido jocoso o educativo, entonces de repente no te ven como tan seria precisamente por hacer contenido. Pero la otra cara de la moneda es que a la gente le encanta, así que me lo disfruto. ¿Y qué ha sido lo más extraño que te ha pasado con las redes sociales? Me han pasado muchas cosas, pero siempre hay gente que quiere acercarse de forma como acosadora. Sí pasa bastante. Ok. Eso es como lo más. Pero todavía no limitas, los bloqueas y los eliminas. Sí, exactamente. Como que no respondo más o no respondo nunca y ya está. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre tomarse un café a vivir la experiencia del café? Mira, cuando conoces más este mundo te das cuenta de que hay todo un trabajo detrás de la taza, y esto es súper importante porque le da valor a lo que estás consumiendo y a lo que estás comprando, sobre todo. Entonces, cuando tomas café de especialidad o por lo menos café seleccionado, te das cuenta de que estás tomando café 100% café y no estás tomando café mezclado con otras cosas o con sabores desagradables. No tienes que agregarle azúcar. Entonces sí, de verdad que cambia muchísimo, tanto para la persona como a través del paladar, como para la salud de la persona, porque si consumes café que está mezclado con defectos o con otras cosas que no son café, ya empieza a ser perjudicial para tu salud. Perfecto. ¿Sabes qué? Hay una persona que me dijo que, por ejemplo, hay diferentes tipos de café, ¿no? Es como el premium, que son estos granos que son más oscuros, y están estos granos que son amarillos y verdes. ¿Cuál es la diferencia entre estos colores de granos? Ok, inicialmente desde la finca el café viene verde. Se le llama café verde cuando ya está listo para tostar. Antes de entrar en la tostadora se ve verde. Luego cuando pasa por el proceso de tostado ya se vuelve marrón, ¿ok? Pero cuando aún después de tostado el grano es amarillo, significa que es un quaker, y un quaker es un grano inmaduro o una cereza inmadura. Y sabe a maíz.
Ah, claro. Entonces eso es lo que hace y le resta como ese sabor Sí, rico al café. Tú, por ejemplo, de hecho, que decidiste tener tu propia marca de cafés, ¿cuáles son esas características que debes ver y que son importantes a la hora de tener un buen café? bueno, inicialmente yo recibo el café, yo soy gerente de producción, gerente de mercadeo, gerente de venta, Todo. gerente de todo. Pero yo me fijo mucho cuando recibo la materia prima, le hago sus estudios, su densidad, su humedad, como que todo lo que necesita el café para saber si está en buenas condiciones para tostar. Luego un buen almacenamiento, luego de tostado también un buen almacenamiento, un buen empaquetado. Y un proceso de selección que ya viene de la finca, porque yo compro café seleccionado directamente de la finca, pero también lo selecciono yo manualmente y mi equipo, en este caso sí tengo un equipo que me ayuda a seleccionar, porque es bastante trabajo, pero sí selecciono de finca y luego yo después de tostar. ¿Y el tostado también lo haces tú directamente? Sí. Okay. Sí, lo hago yo con todo. Perfecto. ¿Y cómo se llama el café para que la gente lo vaya a comprar? Essenza, se llama Essenza Café. Ok, ¿y ese es qué tipo de café? ¿De dónde viene? Este café proviene del estado Lara, de un Mocaro Alto, es café seleccionado, 100% arábica, de variedad Monteclaro. Ok, ¿cuáles son esas cosas que, por ejemplo, uno debe tomar en cuenta a la hora de hacer un café? Porque, por ejemplo, yo tengo una greca y yo siempre la ponía con agua fría. Sí, ponía el agua fría y el café y cuando empiezas a conocer dices, no, eso es lo peor que has estado haciendo. Sí. Porque el café debería estar como tibio, caliente, más no hirviendo, ¿no? Okay. ¿Cuáles son esas características que debemos saber nosotros que no tenemos esa experiencia en barismo para tomarnos un buen café? Ok, aquí les va un consejo para todos los que quieran hacer greca en casa. Primero, moler el café al instante. Esto es importantísimo. Si bien estamos acostumbrados a consumir café molido de rato, yo les recomiendo que o tengan un molino en casa o compren café que sepan que está tostado, molido en el momento, ¿ok? Por lo menos unos 2-3 días antes y está bien. Luego, el agua de la greca sí tiene que estar tibia. No puede estar fría porque te va a quedar ácido, no puede estar caliente hirviendo porque te va a quedar muy amargo. Lo ideal es que esté tibia. El agua tiene que estar llena hasta la válvula, no más de la válvula, y el tema del café, en donde se coloca en el espacio donde tú colocas el café, hay gente que lo pisa, hay gente que no. Ok, ¿cómo saber si lo pisas o no? Depende de la molienda, porque si tu molienda está gruesa como la sal, tú puedes presionar un poquito como para generar resistencia, pero si la molienda está fina, finita, si tú lo aplastas, entonces vas a generar más resistencia en la pastilla y el agua va a tardar más en salir y te va a quedar amargo. Entonces lo ideal es que si tienes una molienda media, al ras, no tienes que presionar ni nada. Guíate con la sal fina y con la sal la sal gruesa. Qué bueno, sí. No, de verdad, es que es interesante conocer esas cosas porque uno también ha estado entonces tomando café quemado toda la vida. Y entonces que dejas la greca ahí y es terrible. Sí. Si es verdad que uno se toma entonces un café oxidado. Sí, correctamente. La oxidación, tenemos dos tipos de oxidación. La enzimática, que es la natural de la manzana, y luego la no enzimática, que es cuando calentamos el café en el microondas. Lo oxidamos, por ejemplo. Exacto. A la hora, Nadia, de crear contenido, ¿eres esas personas que lo planifica o más bien eres así como orgánica y dices, hoy voy a hablar de esto? Bueno, así. Es que tengo dos personalidades. En TikTok soy una, en Instagram soy otra. Ok. Porque en TikTok sí es como, ay, lo que sea. Okay. Pero en Instagram trato de ser un poco más profesional porque es otro mercado. Claro. Entonces sí, a veces lo planifico, a veces no, depende de la plataforma. Pero es interesante y me gusta mucho porque además eres súper chama. No voy a revelar su edad, pero ustedes está entre los 20 años. Y es muy bonito porque eres inspiración para muchísimas mujeres. Primero porque también el barismo se veía como algo que hacían solamente los hombres y que además tienes tu propia marca y de alguna manera pues esas son cosas que inspiran y que definitivamente conectan a la audiencia. Entonces en TikTok eres así como más orgánica, pero es chévere porque de alguna manera estás captando esa audiencia también súper joven. Sí, he logrado eso, gracias a Dios, porque trato de ser yo literalmente mi personalidad, no como profesional, sino como persona, y eso ha gustado bastante. Perfecto. Ay, gracias Nadia por acompañarnos el día de hoy. Tus redes sociales, invita a seguir a la gente y también sobre tu marca. Ok, bueno, pueden seguirme en @naniart en todas las plataformas, y si quieren probar un buen café fresco, recién tostado, recién molido, pueden conseguirlo también en mis redes
@naniart. El café se llama Essenza, pero lo consiguen a través de todas mis páginas. Gracias por acompañarnos, Nani. Bueno, Nadia Bachur, Nani Art, aquí en Contrapunto. Chao, chao. Contrapunto.com, donde la verdad es tendencia.